7:51 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por VPI TV y estamos listos para conversar el día de hoy con Gustavo García. Él es vicerrector administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello y además él es integrante del proyecto Encuesta UCAP Mercer de Tendencias de Gestión de Talento 2023. Buenos días, profesor. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días para ustedes. La verdad es que gracias por la invitación. En esta encuesta que ustedes hicieron bien interesante, Tendencias de Gestión de Talento de este año 2023, señalan que los empleados venezolanos cuentan con trabajos complementarios, es decir, lo que se conoce como un plan B. ¿Cuál es la situación actual de los empleados en el país? Bueno, efectivamente, entre otras cosas, la encuesta, uno de los hallazgos importantes que también tiene que ver con algunos esfuerzos o estudios previos de Mercer en Venezuela, da cuenta de que aproximadamente un 60% de los trabajadores en Venezuela ha intentado diversificar sus fuentes de ingresos, desarrollando opciones complementarias a su empleo principal, ¿no? Todavía sigue siendo el caso que los ingresos de estos trabajadores, más de un 70%, dependen de ese empleo principal, pero todos han buscado una forma de diversificar, como te decía, la fuente de los ingresos, ¿no? Yo creo que es un tema importante en el caso venezolano, y lo que nosotros estamos recomendando va por diferentes líneas, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay que estar atentos a esa situación. No significa para nada tratar de coartarla, ni mucho menos, sino tratar más bien de incentivarla. Yo creo que la posibilidad de promover opciones, digamos, de intraemprendimiento, tratar de dar competencias adicionales a estos trabajadores para desarrollar estas opciones, es una cosa muy buena. Con lo que hay que estar atento es quizás con el momento en el que esas opciones comienzan a cobrar más importancia que el empleo principal, y ocurre un fenómeno que podemos conocer como renuncia silenciosa. Ese trabajador donde ya su empleo principal no, de alguna manera, no significa la principal fuente de ingresos, y en ese momento, aun cuando no da el paso probablemente de salir de la organización, pues bueno, comienza a disminuir su desempeño, su nivel de compromiso, etcétera. Entonces eso ya es otro caso. Entonces creo que es un fenómeno novedoso, que está especialmente presente en las organizaciones venezolanas, dada la incapacidad, digamos, de que las remuneraciones alcancen un nivel suficiente como para garantizar todo el sustento de la familia. Y creo que hay que estudiarlo, tenerlo presente y hacerle seguimiento. Eso es lo que sugiere el estudio. Profesor, ¿cuáles son esas otras actividades extra que están desarrollando los venezolanos y por qué se ha vuelto una necesidad que la gente no solamente tenga un trabajo, sino dos e incluso hasta tres trabajos? Bueno, lo primero es que, aunque este estudio no entra a fondo en las características de esas actividades complementarias, nosotros hace poco participamos junto con el IESA en el desarrollo de la encuesta, el Monitor Global de Emprendimiento, y está claro que en Venezuela hay niveles importantes de emprendimiento, que en la mayoría de los casos es un emprendimiento de subsistencia. Yo lo que te diría es que se trata de unas opciones muy diversas de emprendimientos con cierto nivel de informalidad. No son emprendimientos dinámicos, no son, digamos, inversiones orientadas al desarrollo, digamos, de una empresa en el corto o mediano plazo, sino que son fuentes de subsistencia complementaria. ¿Por qué son necesarias? Son necesarias por la misma realidad del país, es decir, las características, los presupuestos y las fuentes de ingresos de las propias organizaciones dan un poco para garantizar un nivel de remuneraciones que tiene que ver con el desempeño de su propia actividad económica, pero está claro que con el incremento de los costos de vida, aun cuando tú tengas una fuente formal en la propia organización, incluso con estas opciones de subsistencia complementaria, pues las familias se encuentran con que el costo de vida más elevado significa la necesidad de generar ingresos complementarios. Esa es la realidad que viven todos los venezolanos, y que, por cierto, no es exclusiva de los sectores más bajos de la población, sino que ocurre a todos los niveles, ¿no?
Sí, tras la pandemia muchas familias se han visto en la necesidad de reinventarse, pero ¿qué tanta información o instrucción hay para emprender un negocio y que se mantenga en el tiempo? Sí, eso que preguntas más bien lo sugiere de manera muy clara los resultados de ese monitor global de emprendimiento. Yo te diría que el tema de la formación, desde luego, es una necesidad. Quizás no es el impedimento central para el desarrollo de estas opciones. Por eso te decía, de todas maneras, que las organizaciones tienen que tratar de aproximarse de una forma proactiva y estratégica a este fenómeno, y creo que es muy relevante acompañar a sus trabajadores en lo que supone dotarlos de herramientas que hagan posible que puedan mantener esa complementariedad, ¿no? Pero sí, sin duda los problemas más importantes para el desarrollo de estas iniciativas en el caso venezolano tienen que ver, por ejemplo, con el financiamiento, los obstáculos, digamos, para lograr niveles de formalidad mayores en los negocios que se desarrollan. Y yo creo que ahí hay otros elementos que vale la pena explorar, profundizar, donde la idea sería convocar a diferentes actores en pro de buscar alternativas, ¿no? Volviendo a la encuesta de gestión de talento, me gustaría comentarte que yo creo que como en otras áreas de estrategia de la organización, en el área de gestión de talento en Venezuela, los líderes necesitan pensar en dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que hay un conjunto de fenómenos y elementos que no, muy propios del contexto venezolano, que exigen pensar en estrategias muy particulares. Una tiene que ver con este tema que discutimos y la otra está detrás de toda la complejidad de los temas de compensación. Y me refiero con esto a cómo pagar a los trabajadores, cuánto en bolívares, cuánto en dólares, cuánto como salario básico, cuánto como bonificación, porque las empresas no pueden lidiar con los costos prestacionales de mediano o largo plazo. Ujú. Pero al mismo tiempo que hacen eso, y ahí hay parte de los hallazgos más importantes de la encuesta, necesitan no perder de vista las ambiciones más universales, las tendencias, digamos, más internacionales. Creo que la encuesta sugiere con mucha claridad que hoy en día las unidades de talento tienen que ponerse al frente de los procesos de transformación digital, y este probablemente no es el caso en una proporción importante de las organizaciones. Tienen que tratar de desarrollar competencias para la innovación, porque los negocios hoy cambian día a día, especialmente por la irrupción de la tecnología. Entonces, también es muy importante no abandonar esa estrategia de largo plazo, un poco respondiendo a la emergencia. Hay que lidiar de manera equilibrada con estas dos ambiciones, ¿no? ¿Cómo en medio de que muchos empresarios están tratando de resolver las deficiencias que hay en servicios básicos, pueden ponerse a la vanguardia de la tecnología en el país? ¿Y qué es lo que reveló este estudio? Mira, yo te diría que creo que el contexto mucho más cercano de emergencia, de corto plazo, ocupa una proporción importante de nuestras agendas. Por supuesto que sería, eh, digamos, sufriríamos de presbicia si no pudiéramos ver lo que tenemos inmediatamente, y eso yo creo que hay que verlo y hay que atenderlo, y hay que atenderlo de la fórmula más estratégica, pero no hay que ser miopes tampoco. Yo creo que hay que buscar un espacio para de manera dual atacarlo de corto plazo y lo de largo plazo. ¿Qué revela el estudio en términos de lo de más largo plazo? Bueno, que sí hay una evolución, pero probablemente esa evolución en torno a los temas de más largo aliento no está ocurriendo con la misma velocidad en que desarrollamos capacidades para un poco lidiar con lo más inmediato. Y a eso me refería antes. Yo creo que en materia de gestión de talento, hay una evolución muy importante en las prácticas relacionadas con la propia captación, el reclutamiento, la selección. Hay prácticas asociadas a las propias opciones de desarrollo. Tienen las unidades de talento que ponerse al frente de los procesos de transformación digital, que al final tienen que ver con la estrategia. Y nosotros vemos que esa evolución ocurre, quizás es lo que de alguna manera sugiere el estudio, a una velocidad distinta a la que desarrollamos habilidades para atender la emergencia. Creo que nos tiene muy preocupados la manera en que le pagamos a los trabajadores, el tema de la dolarización y la manera en que este fenómeno también va cambiando, los temas propiamente de la salida o las desincorporaciones, que afortunadamente el estudio sugiere que ahora la proporción
de trabajadores que se va porque tiene decidido emigrar ha bajado con respecto a los años anteriores, pero todavía ahí hay un conjunto, digamos, de retos de largo plazo que están medio nublados o grises con respecto a la atención de esto inmediato que sugería antes, ¿no? Profesor, ¿cuál es el impacto que tiene para la vida productiva del país el hecho de que los trabajadores que han sido formados para asumir cargos estratégicos en diferentes empresas busquen un plan B porque no les alcanza sencillamente el salario? Sí, lo primero que habría que decir que este plan B al que tú te refieres, como decía antes, probablemente la proporción de los que se iban fuera del país era mayor. Ahora de lo que aparece en el estudio, solo un 20% de los que renuncian es porque están pensando en la opción de emigrar. Eso es un fenómeno, digamos, nefasto para el país. Esa fuga de cerebros o el brain drain, como se conoce en inglés, supone, digamos, la pérdida de lo más esencial en términos de garantizar la productividad y el desarrollo de nuestro país. Ahora, hay un 60% de los trabajadores, o un casi 70%, que se va por aspectos que tienen que ver con el salario, las opciones de desarrollo. Al final, en un mercado con tantos niveles de informalidad, un mercado de trabajo tan complejo, en el que al final las cosas dependen de quién decidió hacer el aumento este mes y quién lo postergó para el mes siguiente, los trabajadores se dejan, digamos, nublar por esas opciones de corto plazo. Yo creo que donde está la clave es en poder poner sobre la mesa, como lo ha sido siempre al final, una organización en la que el trabajador pueda desarrollar un proyecto de vida, donde pueda construir efectivamente una sociedad. Estos elementos, al final el compromiso y una alianza, digamos, de mucho más fondo, depende de aspectos como la cultura, como el clima, que la gente respire que la organización no está en una agenda de supervivencia, sino en una agenda más bien con propósito y que puede contagiar a los trabajadores de ese propósito. Yo creo que ahí está la clave de lo que las organizaciones en lo cual tienen que trabajar. ¿Qué debemos aprender de la gestión del talento? Mira, yo primero aprovecho esta pregunta para agradecer este esfuerzo conjunto con Mercer, una consultora, digamos, muy importante y con mucha tradición en estos temas. Yo lo que creo es que la gestión de talento en este momento debe apuntar fundamentalmente en el contexto que tenemos a desarrollar capacidades para la innovación en los individuos. Yo creo que estamos en un tiempo en donde probablemente la eficiencia en los procesos, las experticias técnicas, etcétera, no son lo más relevante, porque de hecho con la tecnología van cambiando permanentemente. Nosotros necesitamos gente que tenga la capacidad de reinventarse todo el tiempo, que tenga la capacidad de aprender. Yo creo que la competencia de aprender, a buscar información, a comunicarse, a negociar, a hacer equipo, a buscar respuestas en conjunto, yo creo que ahí es donde están las claves. Si hay algo que aprender de la gestión de talento es, ahí debe estar el foco estratégico. Y es un poco lo que sugerimos en el estudio. ¿Cuáles son las claves o las recomendaciones que pueden hacer al sector empresarial en este momento para superar los retos actuales en Venezuela? Yo creo que, por supuesto, una pregunta muy ambiciosa y muy compleja, pero respondiéndotela desde digamos, la raíz de lo que ha sido este estudio, eh, yo diría, a pesar de las dificultades del contexto, no nos dejemos arropar y por lo tanto no dejemos que se nos imponga una agenda de supervivencia en diferentes sectores. Yo entiendo la complejidad y las instituciones tenemos retos distintos, también los tenemos en la propia Universidad Católica, por ejemplo. Pero yo creo que la bandera principal tiene que ser de no renunciar nunca a la posibilidad de pensar en nuestro propósito, de todos los días definir una estrategia que no es solamente para sobrevivir,
Probablemente no es de crecimiento en términos cuantitativos, pero sí lo tiene que ser en términos cualitativos. Tenemos que trabajar por tener mejores organizaciones, independientemente de que sean más pequeñas, por el achicamiento del mercado, el achicamiento de la economía en términos generales. Entonces yo creo, si tuviera enfrente una mesa con diferentes CEOs de organizaciones muy diversas, yo diría, oye, tenemos que luchar porque no dejarnos imponer una agenda que es meramente de supervivencia. Y no tener una agenda de meramente supervivencia supone siempre poner al talento en el corazón de toda estrategia. Hay mucha gente que se debate en eso, en trabajar para sobrevivir y pagar los gastos y en buscar un trabajo que le permita cumplir con su misión de vida. ¿Cómo establecer ese equilibrio entre lo que soñamos y anhelamos y la realidad económica del país? Bueno, ahí está. Yo creo que así como hablábamos hoy en día, hay dos conceptos que me gustan mucho a lo largo de estrategias de las organizaciones y creo que aplican también para las estrategias individuales. Uno es un poco el tema de estrategia en términos prospectivos, es decir, tratar de pensar en el futuro y luego venir atrás y desarrollar las estrategias en función de eso. Y luego lo otro es más bien pensar en estrategias duales. Yo creo que la diversificación es muy buena para las organizaciones y también para las familias. Entonces creo que esto exige al final organización y creo que exige formación. Ahí me permito adentrarme en otro elemento del estudio que creo que es vital y es que siempre hay que apostar al desarrollo de competencias y eso aplica a nivel individual, familiar y organizacional. Creo que hay una buena señal en el estudio en cuanto al nivel organizacional se refiere, porque en el top, digamos, de los elementos de desarrollo de estas organizaciones están los temas de liderazgo, de tecnología, de comunicación y de negociación. Yo creo que lo mismo aplica a nivel individual. Estos son tiempos para nuevamente pensar en que la formación y el desarrollo de capacidades es un tema central para atender cualquier entorno lleno de complejidad. Gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy y compartir con la audiencia estos hallazgos que ustedes han descubierto con esta encuesta que tiene que ver con la gestión de talento en Venezuela. Feliz día para usted. Gracias a ustedes también, muy amable. Estábamos conversando con el profesor Gustavo García. Él tiene esa experiencia como vicerrector administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, además que integra este proyecto denominado UCAP Mercer de Tendencias de Gestión de Talento de este año 2023. A esta hora hacemos una breve pausa. No se aparten, les da chance de recargar el cafecito. Ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV.